Estamos en 2024, y Donald Trump vuelve a presentarse a las elecciones presidenciales. Pero parece que Trump no es el único que reaparece, ya que un reciente intento de asesinato contra el expresidente ha traído de vuelta algunos sentimientos espantosos. Aunque Trump evitó un viaje a la tumba, se están desenterrando secretos e historias ocultas. El tirador muerto podría haber revelado más de lo que el público estaba preparado. Podrían estar implicados los padres del pistolero. ¿Qué secretos podría haber revelado que están sacudiendo a la nación? Antes del asesinato, Thomas Matthew Crooks parecía un joven normal para aquellos que lo conocían, pero bajo la superficie había señales preocupantes de que algo andaba mal. Sus padres, Mary y Matthew Crooks, padre, estaban cada vez más preocupados por el comportamiento de su hijo en las semanas previas a los trágicos acontecimientos del mitin de Pensilvania. El padre de Crooks había notado un cambio significativo en el comportamiento de su hijo. Matthew se había vuelto retraído, pasaba largas horas aislado en su habitación y mostraba signos de ansiedad y depresión graves. Los acontecimientos que condujeron al trágico tiroteo del 13 de julio de 2024 comenzaron con una sensación de temor que solo se hizo evidente en retrospectiva. La mañana del incidente, los padres de Thomas Matthew Crooks ya estaban profundamente preocupados por el bienestar de su hijo. Thomas había estado actuando de forma extraña, y sus padres, ambos profesionales de la salud mental con experiencia, reconocieron los signos de una posible crisis. A primera hora del sábado, Matthew y Mary se pusieron en contacto con la policía local para denunciar la desaparición de su hijo. Expresaron su temor por su estado mental y su preocupación por su seguridad. Esta llamada, realizada apenas unas horas antes del tiroteo, fue un intento desesperado de los Crooks por evitar lo que temían que pudiera ser un desenlace desastroso. Los detalles de su conversación con la policía siguen sin estar claros, ya que las autoridades no han revelado las medidas concretas adoptadas tras la llamada. Lo que sí se sabe es que los Crooks estaban muy preocupados por Thomas, que se había marchado de casa sin informarles de su paradero. Aún no se sabe si sabían que se había llevado el rifle AR-15 de su padre, un arma que pronto se convertiría en el centro de una tragedia nacional. La llamada realizada por el padre de Crooks fue una de las varias señales de alarma que recibieron las fuerzas del orden antes de que se desencadenara el trágico suceso. A pesar de la advertencia, las autoridades fueron incapaces de localizar a Matthew a tiempo. El día anterior al fatídico suceso, el 12 de julio de 2024, Crooks se dirigió al club de deportistas de Clerton a primera hora de la mañana. Pasó varias horas perfeccionando sus habilidades, disparando ronda tras ronda. Después de salir del campo de tiro, Crooks se dirigió a su trabajo en una residencia de ancianos local, donde trabajaba como auxiliar de dietética. Sus compañeros lo describían como una persona callada y reservada pero que cumplía con sus obligaciones con diligencia. Ese día, sin embargo, Crooks tenía una petición especial. Pidió el 13 de julio como día libre, alegando motivos personales. Se le concedió sin dudarlo, ya que siempre había sido un empleado de confianza. A lo largo de su turno, Crooks realizó sus tareas con la misma tranquila eficacia que le caracterizaba. Sirvió comidas a los ancianos e intercambió saludos amables. Para sus compañeros y los residentes, parecía un joven más haciendo su trabajo. Pero entre bastidores, Crooks estaba ocupado preparando el terreno para su misión mortal. Durante los descansos, se le veía con su teléfono, navegando por Internet con una intensidad concentrada. En un movimiento escalofriante, Crooks supuestamente dejó un mensaje críptico en la plataforma de juegos Steam que decía: «El 13 de julio será mi estreno, mira cómo se desarrolla». Este mensaje, desapercibido en su momento, se convertiría más tarde en una prueba clave para comprender su mentalidad y sus intenciones. Los investigadores revisaron posteriormente el portátil de Thomas y descubrieron una serie de búsquedas inquietantes. En julio, había buscado información sobre Donald Trump, el presidente Joe Biden, la Convención Nacional Demócrata y el mitin de Trump del 13 de julio. Estas búsquedas proporcionaron información crucial sobre su planificación y sus intenciones, dibujando la imagen de un joven que se preparaba cuidadosamente para un acto violento. Llegó la mañana del 13 de julio de 2024 y Thomas Matthew Crooks se despertó con un propósito singular, su mente concentrada en la misión mortal que tenía por delante. El día que cambiaría para siempre el curso de la historia había comenzado. Una de sus primeras acciones esa mañana fue preguntarle a su padre si podía prestarle su rifle AR-15. Crooks afirmó que planeaba ir a un campo de tiro, una petición que no levantó ninguna sospecha. Su padre, que ya le había permitido utilizar el arma para practicar tiro al blanco, le entregó el rifle sin dudarlo. Con el rifle en su poder, Crooks comprobó su equipo. Se aseguró de que el arma funcionaba perfectamente y de que tenía munición suficiente para su plan.
Sus movimientos eran deliberados, cada paso formaba parte de su calculada preparación. Crooks se dirigió entonces a una armería local, donde compró 50 cartuchos de munición de 5,56 milímetros. Su siguiente parada fue en Home Depot, donde compró una escalera de 1,5 metros. Aunque la escalera no se encontró en el lugar de los hechos y no se cree que se utilizara en el ataque, su compra añade otra capa de misterio a sus acciones. ¿Cuál era su finalidad? La pregunta sigue sin respuesta. Una vez terminados los preparativos, Crooks se dirigió a Butler, Pensilvania, el lugar del meeting de Donald Trump. El viaje fue tranquilo, la calma antes de la tormenta. Aparcó su coche a 1/3 de milla del meeting, en una gasolinera, un movimiento estratégico que le permitió acercarse al lugar a pie sin llamar la atención. Durante al menos una hora antes del tiroteo, Crooks fue visto paseando cerca de la zona de la concentración. Las grabaciones de vigilancia le captaron paseando más allá de los límites de la concentración a las 17:06 horas, aproximadamente 1 hora y 5 minutos, antes de que se produjeran los primeros disparos. Sus movimientos eran deliberados, su comportamiento tranquilo pero concentrado. Crooks también fue visto paseando cerca de los magnetómetros minutos antes del tiroteo. Algunos testigos le señalaron como persona sospechosa, observando su comportamiento inusual y su intensa concentración. Fuentes policiales revelaron más tarde que había sido identificado como persona de interés 62 minutos antes del tiroteo, pero aún no se había tomado plena conciencia de la gravedad de la situación. Mientras continuaba la concentración, Crooks se dirigió a un edificio cercano. Trepó por las unidades de aire acondicionado hasta que pudo acceder al tejado de una estructura adyacente. Desde allí, se dirigió a un edificio más alto situado junto a él, posicionándose para el ataque. Sus movimientos eran rápidos y calculados. Cada paso le acercaba más a su objetivo mortal. Justo antes de que Crooks abriera fuego, los asistentes a la manifestación le vieron en el tejado e intentaron alertar al servicio secreto. En una reunión informativa no clasificada, las fuerzas del orden revelaron que pasaron 20 minutos entre el momento en que los francotiradores del servicio secreto vieron por primera vez a Crooks en el tejado y el momento en que abrió fuego contra Trump. La tensión era palpable. La sensación de peligro inminente crecía con cada segundo que pasaba. Un agente de policía del municipio de Butler también intentó detener a Crooks, subiendo al tejado para acercarse a él. Sin embargo, Crooks apuntó con su arma al agente, obligándole a retroceder. Fue en ese momento cuando Crooks empezó a disparar su arma hacia Trump, que estaba mirando un jumbotron, posiblemente salvándole la vida. El asesino de Trump. Crooks nació y creció en Bethel Park, Pensilvania. Vivía a 1 hora de Butler, donde tuvo lugar el intento de asesinato. Crooks se graduó en la Bethel Park High School en 2022. Durante su estancia allí, fue reconocido por sus logros académicos, recibiendo un premio estrella de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Este galardón destacó su potencial y dedicación a los estudios. Sin embargo, a pesar de estos logros, los años de instituto de Crooks no estuvieron exentos de dificultades. Sus antiguos compañeros le describían como un solitario que a menudo se sentaba solo a la hora de comer y que sufría acoso por su forma de vestir, que a menudo incluía atuendos de casa. A pesar de su carácter tranquilo, Crooks tenía un gran interés por la política. Los registros de votantes del estado revelaban que estaba inscrito como republicano, y las próximas elecciones del 5 de noviembre habrían sido su primera oportunidad de votar en una carrera presidencial. Sin embargo, sus afiliaciones políticas no eran directas. A los 17 años, Crooks hizo una donación de $15 a Act Blue, un comité de acción política que apoya a políticos demócratas y de izquierdas. Esta donación se destinó al Progressive Turnout Project, un grupo dedicado a animar a los demócratas a votar. En 2022, Crooks apareció brevemente en el fondo de un anuncio de la empresa de inversiones estadounidense BlackRock, en el que aparecía un profesor del instituto Bethel Park. Esta pequeña aparición en un anuncio corporativo fue uno de los pocos atisbos públicos de su vida antes del incidente. Sus compañeros de clase lo describían como un solitario y más reservado socialmente, al que a menudo se veía sentado solo en el almuerzo o reservado para sí mismo. Otro compañero dijo: «Yo era amigo suyo, nunca actuó como un revolucionario político. Era un tipo muy agradable, incluso dulce, por lo que yo sabía». Después del instituto, Crooks asistió al Community College del condado de Allegheny y estudió ciencias de la ingeniería. Tenía previsto ampliar sus estudios en la Universidad Robert Morris en otoño. A pesar de su comportamiento tranquilo, Crooks tenía un gran interés por los deportes de tiro y la construcción de ordenadores. Intentó entrar en el equipo de rifle de su instituto, pero fue rechazado tras una sesión de pretemporada debido a su escasa puntería. Sin embargo,
Pertenecía al club de deportistas de Clerton, donde practicaba tiro. En los meses que precedieron al atentado, Crooks recibió varios paquetes, algunos de ellos con la indicación de que podían contener material peligroso. Más tarde, los investigadores encontraron 2 artefactos explosivos improvisados en su coche y otro en su casa, lo que revelaba un nivel de preparación que dejaba entrever sus oscuras intenciones. Las fuerzas del orden rastrearon el teléfono y la huella digital de Crooks en busca de pistas. Pese a tener acceso a su teléfono, no encontraron indicios de motivación política. Su historial de búsquedas no mostraba ninguna investigación sobre explosivos caseros ni una planificación detallada. La falta de un motivo claro dejó perplejos a los investigadores y a la opinión pública. El historial laboral de Crooks también permite hacerse una idea de su estado mental. Tuvo una serie de trabajos inestables y mal pagados, y nunca consiguió establecer una carrera estable. Esta falta de éxito profesional puede haber contribuido a sus sentimientos de frustración y resentimiento. Sus colegas le describen como una persona callada y retraída, que rara vez socializaba o se relacionaba con los demás. Era conocido por albergar un profundo sentimiento de insatisfacción con su vida, expresando a menudo sentirse atrapado y desesperanzado. Tras el atentado contra el expresidente Donald Trump, la investigación del móvil de Thomas Matthew Crooks se convirtió en la máxima prioridad de las fuerzas de seguridad. A pesar de los exhaustivos esfuerzos, el FBI aún no ha identificado un motivo claro detrás de las acciones de Crooks. El temor a que las acciones de Crooks pudieran inspirar actos similares se cernía sobre ellos. El tiroteo parecía cada vez más un ataque de lobo solitario. El FBI sigue analizando los dispositivos electrónicos de Crooks y ha realizado casi un centenar de entrevistas con las fuerzas del orden, asistentes a la manifestación y otros testigos. Las implicaciones más amplias de las acciones de Crooks van más allá de la tragedia inmediata. El intento de asesinato ha intensificado los debates sobre el discurso político y la seguridad pública. Las autoridades temían que el incidente inspirara a otros y contribuyera al ya polarizado clima político. Las fuerzas del orden de todo el país han reforzado las medidas de seguridad en los actos políticos, y las comunidades se enfrentan a la posibilidad de que aumente la violencia. El FBI sigue llevando a cabo la lógica actividad investigadora para determinar si hubo algún cómplice asociado al atentado, aunque todo parece indicar que Crooks actuó solo. Durante el intento de asesinato, Crooks iba armado con un rifle del tipo AR-15, un arma conocida por su rápida cadencia de fuego y su precisión mortal. Cuando Trump comenzó su discurso, Crooks apuntó y disparó su primer tiro. Esto hizo que la multitud estallara en pánico, con gritos y alaridos llenando el aire. Los asistentes se pusieron a cubierto, sin saber de dónde procedían los disparos. Los agentes del servicio secreto, entrenados para responder a este tipo de amenazas, entraron en acción. En medio del caos, un equipo táctico local también disparó contra Crooks, pero falló. La situación parecía grave porque el tirador seguía disparando, pero el equipo de francotiradores del servicio secreto ya estaba en alerta máxima. Uno de los francotiradores, cuya visión estaba parcialmente obstruida por el borde del tejado, consiguió localizar la posición de Crooks. El francotirador solo pudo ver la mira del arma de Crooks y la parte superior de su ojo y su frente, pero eso fue suficiente. Con increíble precisión y calma bajo presión, el francotirador efectuó el disparo que pondría fin a la amenaza. La única bala alcanzó a Crooks, matándole al instante. El disparo fue descrito más tarde por una fuente familiarizada con la investigación como un disparo entre 1.000.000. La habilidad del francotirador para acertar en un blanco tan pequeño, con la vista obstruida, es poco menos que extraordinaria. Sin embargo, los casi 6 segundos que tardaron en neutralizar a Crooks resultaron decisivos. En ese corto espacio de tiempo, Crooks consiguió efectuar 8 disparos. El segundo disparo alcanzó al veterano marine David Dutch, que cayó al suelo de las gradas. James Copenhaver, otro asistente al mitin, fue alcanzado durante la segunda mitad del tiroteo. El bombero héroe, Cory Comperatore, que protegió a su mujer y a su hija de los disparos, fue alcanzado mortalmente, aunque el momento exacto de su muerte sigue sin especificarse en el análisis. Los 2 últimos disparos que se oyeron durante el caos procedían probablemente del equipo de contrafrancotiradores del servicio secreto, que dispararon desde 2 lugares distintos para detener a Crooks. Se cree que el 9º disparo alcanzó a Crooks, haciendo que dejara de disparar, y que el 10º disparo, efectuado 10 segundos después, fue posiblemente un golpe de gracia para asegurarse de que Crooks estaba muerto. El retraso de casi 6 segundos en detener a Crooks ha suscitado serias dudas sobre la eficacia y preparación del servicio secreto. A pesar de las amplias medidas de seguridad existentes, Crooks pudo llevar a cabo su ataque con consecuencias devastadoras. Las repercusiones de este fallo de seguridad han sido importantes,
provocando la dimisión de la directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, y desencadenando varias investigaciones policiales y gubernamentales sobre cómo Crooks pudo acceder a un tejado con una visión clara de Trump. Sin embargo, tras el tiroteo, ya se han puesto en marcha varias medidas para mejorar la seguridad. El servicio secreto ha anunciado planes para aumentar el número de equipos de francotiradores en actos públicos y mejorar sus programas de formación. También hay un enfoque renovado en la recopilación de inteligencia y la evaluación de amenazas para identificar posibles riesgos antes de que se materialicen. Las secuelas. El escenario estaba preparado para un momento crucial de la campaña presidencial de 2024. Donald Trump, el presunto candidato republicano, tenía la misión de conseguir votos cruciales en Pensilvania, un estado clave en la batalla. El 13 de julio de 2024, cuando Trump subió al escenario, el ambiente estaba cargado de emoción y expectación. Los partidarios agitaban pancartas y coreaban eslóganes, ansiosos por escuchar al hombre que creían que podía liderar el país una vez más. Sin embargo, bajo la superficie de esta entusiasta reunión, había un trasfondo de tensión y peligro. El servicio secreto, encargado de velar por la seguridad del expresidente y de los asistentes al mitin, hizo todo lo posible para garantizar la seguridad del lugar. Pero no fue suficiente. A pesar de todas estas precauciones, Crooks consiguió infiltrarse en la zona. Los informes indican que Crooks llevaba semanas, si no meses, planeando el atentado. Llevó a cabo una extensa investigación, incluyendo la búsqueda a qué distancia estaba Oswald de Kennedy. El día del mitin, Crooks se situó en una azotea a menos de 130 metros del escenario donde hablaría Trump. Esta posición privilegiada le proporcionó una visión clara y sin obstáculos del expresidente y de la multitud que se encontraba debajo. Luego, esperó el momento perfecto para atacar. A pesar de que las fuerzas del orden le detectaron antes del tiroteo, no pudieron detenerle a tiempo. El mitin estaba en pleno apogeo cuando ocurrió lo impensable. Mientras Donald Trump continuaba su discurso, el sonido de los disparos rompió de repente el aire. Crooks estaba encaramado a la azotea de un edificio cercano y había comenzado su asalto mortal. Pistola en mano, disparó 8 veces contra la multitud, apuntando directamente al expresidente. Los agentes del servicio secreto, entrenados para este tipo de emergencias, alejaron a Trump del lugar, aunque no sin que resultara herido. Una de las balas rozó la parte superior de la oreja derecha de Trump, causándole una herida leve. Sin embargo, las consecuencias fueron mucho más trágicas para otras personas de la multitud. Los agentes del servicio secreto actuaron rápidamente para neutralizar la amenaza. El peligro inmediato había pasado, pero las secuelas del atentado dejaron una escena de caos y angustia. El atentado contra Donald Trump conmocionó a la nación y más allá. El presidente Joe Biden fue uno de los primeros en responder, condenando la violencia y expresando su alivio por el hecho de que Trump hubiera sobrevivido. En un comunicado, Biden hizo hincapié en la necesidad de unidad y pidió una investigación exhaustiva del incidente. También ordenó una revisión independiente de los protocolos de seguridad del servicio secreto, destacando la importancia de proteger a todos los candidatos políticos. Figuras políticas de ambos bandos se hicieron eco de las palabras de Biden. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el senador republicano J.D. Vance se apresuraron a denunciar el ataque, haciendo un llamamiento para que disminuyan las tensiones políticas y se renueve el civismo. Los expresidentes George W. Bush y Barack Obama también se pronunciaron, instando a los estadounidenses a rechazar la violencia y a adoptar un discurso político respetuoso. Personalidades como el representante estadounidense Mike Collins lanzaron acusaciones infundadas, sugiriendo que Biden había dado la orden de disparar. Aunque no hay ninguna prueba que apoye esta afirmación, afirmó que Joe Biden envió las órdenes de asesinar a Trump. Se refirió a un post de Steve Guest, un comunicador conservador, que hacía referencia a una cita de Biden diciendo: «Es hora de poner a Trump en la diana». También surgieron teorías antisemitas y llamamientos a la violencia, y la Liga Antidifamación comentó el auge de este tipo de retórica. Los teóricos de la conspiración no tardaron en sacar provecho de la situación. John Minadeo, fundador de la Goyim Defense League, Liga de Defensa de los Goyim, organizó sesiones en plataformas de medios sociales en las que hizo afirmaciones infundadas sobre la implicación de grupos judíos en el intento de atentado. La sesión se titulaba «Los judíos intentan asesinar a Trump», y rápidamente ganó adeptos entre sus seguidores. Otro teórico de la conspiración, Stu Peters, también sugirió, sin tener la más mínima prueba, que el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, estaba implicado en el atentado. Sus afirmaciones fueron ampliamente compartidas y discutidas, sumándose a la creciente red de teorías conspirativas. A pesar de la grave falta de pruebas creíbles, estos relatos encontraron audiencia entre quienes ya estaban predispuestos a tales creencias.
El activista antisionista Sulaiman Ahmed también se hizo eco de la situación con un post en X, antes conocido como Twitter. Escribió: Israel disparó a Trump para instalar a Nikki Haley. Insinuaba que Israel había planeado el intento de asesinato para sustituir a Trump por un candidato más favorable a sus intereses. Una de las secuelas del intento de asesinato fueron las investigaciones a gran escala que siguieron. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el FBI y el Servicio Secreto, investigaron a fondo para tratar de averiguar exactamente lo que había sucedido. La policía del estado de Pensilvania también participó activamente, examinando pruebas y entrevistando a testigos para reconstruir los acontecimientos que condujeron al tiroteo. Las conclusiones iniciales apuntaban a importantes lagunas en los protocolos de seguridad, lo que provocó indignación y exigencias de responsabilidades. ¿Cómo ha ocurrido esto y qué se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir? La Cámara de Representantes de Estados Unidos respondió votando por unanimidad la creación de un grupo de trabajo bipartidista para investigar el intento de asesinato. La resolución fue aprobada por una abrumadora mayoría de 416 votos a favor y 0 en contra, lo que refleja la urgencia y la gravedad de la situación. El grupo de trabajo, formado por 13 miembros de la Cámara, entre ellos 7 republicanos y 6 demócratas, recibió amplios poderes para llevar a cabo una investigación exhaustiva. El equilibrio entre republicanos y demócratas en el grupo de trabajo es significativo por varias razones. En primer lugar, garantiza que la investigación no se vea como una caza de brujas partidista, sino como un auténtico esfuerzo por descubrir los hechos. Ambos partidos tienen interés en garantizar la seguridad de las personalidades públicas y la integridad del proceso político. Trabajando juntos, los miembros del grupo de trabajo pueden poner en común sus recursos y experiencia para llevar a cabo una investigación más eficaz. En segundo lugar, la composición bipartidista del grupo de trabajo contribuye a generar confianza pública en la investigación. En una época de profunda polarización política, es esencial que el público perciba la investigación como justa e imparcial. La inclusión de miembros de ambos partidos ayuda a mitigar la preocupación por la parcialidad y el partidismo, fomentando una mayor confianza en las conclusiones del grupo de trabajo. La naturaleza bipartidista del grupo de trabajo es crucial, ya que refleja un frente unificado para abordar los fallos de seguridad que condujeron al atentado contra Trump. Deben determinar qué falló el 13 de julio, garantizar la rendición de cuentas por los fallos de seguridad y hacer recomendaciones para prevenir futuros fallos. Con poder de citación, el grupo de trabajo está equipado para reunir pruebas, entrevistar a testigos y celebrar audiencias para descubrir la verdad. Sin embargo, no cabe duda de que el grupo de trabajo se enfrentará a dificultades en el desempeño de su labor. Es probable que la investigación sea compleja y polifacética e implique a numerosos organismos, personas y pruebas. Los miembros del grupo de trabajo tendrán que sortear estas complejidades sin perder de vista los objetivos principales de la investigación. Un reto potencial es la necesidad de equilibrar la transparencia con la protección de la información sensible. El grupo de trabajo tendrá que ser lo más transparente posible para mantener la confianza del público, pero también tendrá que salvaguardar cierta información para proteger la seguridad nacional y la integridad de la investigación. Alcanzar este equilibrio requerirá una cuidadosa consideración y juicio. Otro reto es la posibilidad de presiones e interferencias políticas. Dado el alto perfil de la investigación y lo que está en juego, puede haber intentos de influir en el trabajo del grupo de trabajo. Los miembros tendrán que mantenerse firmes y comprometidos con su mandato, resistiendo cualquier intento de influir en sus resultados o conclusiones. A pesar de estos retos, las expectativas en torno al grupo de trabajo son altas. La opinión pública, las personalidades políticas y los medios de comunicación esperan con impaciencia los resultados de la investigación. Las conclusiones del grupo de trabajo tendrán implicaciones de gran alcance para el futuro de la seguridad política en Estados Unidos. No solo arrojarán luz sobre los sucesos del 13 de julio, sino que también proporcionarán una visión crítica sobre cómo prevenir incidentes similares en el futuro. Asimismo, se espera que las conclusiones y recomendaciones del grupo de trabajo tengan un profundo impacto en las medidas de seguridad política, las acciones legislativas y la percepción pública de la seguridad en los actos políticos. Una de las principales funciones del grupo de trabajo es formular recomendaciones a los organismos federales basadas en sus conclusiones. Estas recomendaciones abordarán probablemente los fallos de seguridad que permitieron al pistolero Thomas Matthew Crooks acercarse tanto a Trump durante el mitin. El grupo de trabajo examinará la actuación de las fuerzas del orden y del personal de seguridad, así como los protocolos y procedimientos vigentes en el momento del atentado.
Al determinar los puntos débiles y las lagunas del actual marco de seguridad, el grupo de trabajo podrá formular recomendaciones prácticas para mejorar la protección de las personalidades públicas. Se espera que las recomendaciones del grupo de trabajo influyan también en el proceso legislativo. Una vez que el grupo de trabajo presente su informe final en diciembre, es probable que el Congreso estudie nuevas leyes para aplicar las reformas propuestas. Esto podría implicar la actualización de las leyes existentes o la introducción de nuevas medidas para abordar las vulnerabilidades identificadas. El proceso legislativo será crucial para traducir las conclusiones del grupo de trabajo en medidas concretas que puedan evitar futuros fallos de seguridad. Un posible ámbito de actuación legislativa podría ser la mejora de los protocolos de seguridad en los mítines políticos y otros actos de gran repercusión. El grupo de trabajo podría recomendar procedimientos de control más estrictos para los asistentes, una mayor coordinación entre las fuerzas del orden federales y locales, y el despliegue de tecnologías de seguridad avanzadas. Estas medidas podrían contribuir a crear un entorno más seguro para las personalidades políticas y sus partidarios, reduciendo el riesgo de atentados similares en el futuro. Se espera que el grupo de trabajo elabore un informe final en diciembre de 2024. No quiero ni imaginarme por lo que debe estar pasando la familia Crooks con toda esta información que ha salido a la luz sobre su hijo. El padre de Crooks ha revelado que la familia está esperando asesoramiento jurídico antes de hacer más declaraciones. También ha expresado su confusión, afirmando que está tratando de entender qué demonios está pasando. Hay que recordar que el rifle utilizado por Crooks en el tiroteo fue comprado por su padre. La familia Crooks había cooperado plenamente con la investigación. Matthew y Mary Crooks proporcionaron información a las autoridades, con la esperanza de arrojar luz sobre lo que llevó a su hijo a cometer un acto tan atroz. Compartieron detalles sobre el comportamiento reciente de Thomas, sus búsquedas en Internet y su preocupación por su salud mental. Mientras el padre de Crooks salía de la tienda de comestibles el lunes 22 de julio, las palabras que pronunció ante quienes buscaban un comentario suyo fueron: «Ahora mismo solo queremos intentar cuidarnos. Por favor, dejadnos nuestro espacio». Pero una pregunta que permanece en la mente del público es si los padres de Crooks se enfrentarán a alguna consecuencia legal en un futuro próximo. ¿Hicieron caso omiso de las señales de advertencia? Igual que en el caso Crumbley. James y Jennifer Crumbley fueron condenados cada uno a entre 10 y 15 años de prisión tras ser declarados culpables de homicidio involuntario. Su caso fue histórico, ya que constituyó uno de los pocos casos en los que se responsabilizó a los padres de los delitos cometidos por sus hijos. El hijo de los Crumbley, Ethan, mató a 4 estudiantes e hirió a otros 7 en el tiroteo del Instituto de Oxford el 30 de noviembre de 2021. El caso Crumbley fue pionero por varias razones. En primer lugar, puso de relieve la importancia de la responsabilidad de los padres en la prevención de la violencia armada. Los fiscales argumentaron que los Crumbley ignoraron múltiples y graves señales de advertencia sobre el comportamiento de su hijo. Entre ellas, los inquietantes dibujos y mensajes que Ethan había hecho, así como su fascinación por las armas de fuego. A pesar de estas señales de alarma, los Crumbleys no tomaron las medidas adecuadas para proteger sus armas de fuego e impedir que su hijo tuviera acceso a ellas. En el caso de Thomas Crooks, el rifle AR, utilizado en el ataque, fue adquirido legalmente por su padre. Los expertos están divididos sobre si los padres de Crooks podrían enfrentarse a consecuencias legales. Basándose en la información actualmente disponible, los expertos creen que es poco probable que los padres de Crooks se enfrenten a cargos penales. Pensilvania no cuenta con una ley de almacenamiento seguro, que por lo general exige a los propietarios de armas que aseguren las armas de fuego en los hogares con menores. Además, Thomas Crooks era mayor de 18 años, lo que complica aún más la posibilidad de responsabilizar legalmente a sus padres. En última instancia, la decisión de presentar cargos contra los padres de Crooks corresponde al fiscal del distrito. Habrá que esperar a esa decisión. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los que aparecen en tu pantalla para disfrutar de más.